que se utiliza en el poema y que esa palabra tiene distintos significados, ¿no? Es una palabra polisemántica. Y dos de los significados se les ofrece a ustedes dentro de las opciones de respuesta, pero tienen que prestar atención al contexto en el que se está utilizando para elegir la respuesta correcta, ¿no? Entonces, eso es a lo que quería llegar, que finalmente es algo que pueden llegar a encontrarse en su examen, la cuestión polisemántica, ¿no? Que una palabra tenga varios significados, pero que tenemos que prestar atención al contexto para saber cuál es el significado que vamos a referir o a usar o a pensar de esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Finalmente, acuciados se escribe así. La oración, perdón, está bien escrita, ¿no? Los agricultores se vieron acuciados, CC, por nuevas exigencias y dificultades. No hay ningún problema con esta. ¿Qué pasa con la segunda oración? La actitud de los alumnos le dejó al profesor una gran desazón. Exacto, ¿no? Esta sí es incorrecta. Aquí lo vamos a señalar con X, porque ¿de qué palabra se deriva desazón? Pues desazón, ¿no? O sea, desazonar, quiero decir. ¿Y cómo escribimos sazón o cómo escribimos sazonar? Con ese Z, ¿no? Esa es la cuestión. Y por lo tanto, pues todas las palabras que se deriven de sazonar, que se escribe con ese Z, van a conservar la misma secuencia de grafías, como en este caso desazón, ¿no? De sazón, entonces, tiene que escribirse también con ese Z. Se los marco acá. Esta es la que está mal, porque esta tendría que ser una Z. Cada vez que intento deducir lo que piensa, luzco distraído. ¿Estamos bien o estamos mal acá? Bien, ¿no? Aquí no tenemos ningún problema. Deducir, ¿no? Que hay un grupo, y es una reglita, hay un grupo de verbos que en infinitivo terminan en sir, ¿no? Como deducir, como lucir. ¿Y qué pasa con estos verbos que en infinitivo terminan en sir? ¿Cómo forman la conjugación en primera persona del presente? ¿Cómo va a ser siempre la conjugación de estos verbos que, o bueno, de muchos de estos verbos que terminan en sir? ¿Qué dice esa regla? ¿Se acuerdan? Exacto, con Z, como luzco, ¿no? Entonces vamos a tener esta combinación consonántica de ZC, ¿no? Entonces recuerden, deducir, deduzco con ZC, lucir, luzco con ZC, ¿no? Conducir, conduzco con ZC al momento de conjugar siempre. Esa es una de las reglitas, ¿no? Y que si las revisaron, evidentemente lo recordarán, ¿vale? Entonces recuerden, muchos de los verbos que terminan en infinitivo en sir, al momento de conjugarlos en presente, en la primera persona del presente, tenemos esta combinación ZC, consonántica de ZC, ¿no? Traducir, traduzco, ¿no? ¿Qué otros pueden pensar que cumplan esta característica, que terminen en sir y que conjuguen su verbo en presente en el yo con ZC? Exacto, ¿no? Conducir, conduzco, seducir, seduzco, exacto, ¿no? Entonces, vean cómo es un patrón, finalmente es una regla, ¿no? Cuatro, la adición de Roberto al equipo propició una mejoría entre sus integrantes. ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos adición, ¿no? Con C, que significa la suma, la unión, ¿no? De Roberto al equipo, propició, ¿vale? Si propiciar se escribe con C, pues las formas conjugadas del verbo también, evidentemente. Cinco, un destello rojizo lo encegueció repentinamente y no volvió a ser el mismo. ¿Estamos bien en esta? Mal. ¿Cuál es la palabra que les genera? Bueno, por ahí hay varios que dicen mal. ¿Qué es lo que consideran que está mal? Cuando esté mal, deben decirme qué es lo que está mal, ¿no? Es que rojizo es enceguecer a justo, ¿no? Rojizo está bien, ¿vale? ¿De qué palabra se deriva enceguecer?
de ceguera, de ciego, ¿no? Entonces piénsenlo de esa forma. ¿Se acuerdan lo que ya les decía ayer y antier, ¿no? Lo más sencillo cuando tengamos dudas de cómo se escribe una palabra, hay que pensar en una palabra de la que se derive o con la que esté relacionado, ¿no? Entonces, encegueció se deriva de cegar, de ceguera, de ciego, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos ciego? Con C, ¿no? Entonces, justo ese va a ser el problema en esta oración. Encegueció no es con S, sino con C, ¿vale? Entonces, lo vamos a marcar por acá. Y les reitero, vean cómo muchas de las oraciones, muchas de las palabritas, las van a saber bien o mal, o van a saber si están bien o si están mal, si piensan de cuál se está derivando, ¿no? Rojizo está bien. Muchas, es una de las reglas, de hecho, que la terminación en ISO, ¿se acuerdan? Cuando revisaron la Z, la terminación en ISO se escribe con Z, pero bajo cierto contexto, como cuando estamos refiriendo a una modificación de los colores, ¿no? Como rojo, rojizo, ¿no? Cobre, cobrizo, por ejemplo, ahí también lo escribiríamos con Z, etcétera, ¿vale? Entonces, es una regla también concreta de uso de Z. 6. Las suelas de los zapatos negros se despegaron. ¿Estamos bien o estamos mal acá? Mal. ¿Cuál es el error? Exacto, ¿no? Suelas. ¿De qué palabra se deriva suela? ¿Con qué palabra está relacionada suela? Consuelo, ¿no? Efectivamente, justo. Entonces, suelo como sinónimo de piso, ¿no? Entonces, si suelo se escribe con S y suela se deriva de esa palabra suelo, pues evidentemente suela también se va a escribir con S, ¿no? Entonces, ajá, es que esa es la cuestión. A veces pensamos en que la relación de suela es con zapato y por eso pensamos que se escribe con Z, pero en realidad la relación de suela es con suelo, porque es lo que va hacia el suelo, ¿no? La suela es la parte que va hacia el suelo. Entonces, por eso lo escribimos con S, ¿vale? Entonces, les reitero, ¿no? Aquí les puse o intenté ponerles puras oraciones donde tuvieran que pensar de esa forma, porque así van a resolver, les reitero, muchas cosas, donde tuvieran que pensar en este aspecto de si puedo pensar en con qué palabra se relaciona, de qué palabra se deriva, va a ser mucho más sencillo identificar cuál es la grafía que debería utilizar, ¿no? 7. Mientras, con esta terminamos, porque ya nos pasamos por 2 minutos. Mientras Karina y su novio caminaban por la plazuela, sintieron una ventisca que los estremeció. ¿Qué piensan de esta? ¿Estamos bien o estamos mal? Mal, exacto. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está el error acá? En ventisca, ¿no? Efectivamente. Ventisca no es con Z, ventisca es con S, ¿vale? ¿Por qué? Pueden pensar en una regla concreta o la razón por la que ventisca se tiene que escribir con S y no con Z. Tenemos aquí la palabra plazuela, por ejemplo. Plazuela está bien. Aquí, ¿por qué sí puedo escribir suela con Z? Porque es una terminación, ¿se acuerdan? Una de las reglas de la Z nos dice, la terminación de los sustantivos en Z, digo, en suela, quiero decir, se van a escribir con Z. ¿Y qué significa esta terminación en suela o suelo? ¿Cuál es el sentido que le da esta terminación suela o suelo a una palabra? Le da un sentido peyorativo, ¿no? Un sentido despectivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como que en qué palabras, plazuela es como decir una plaza cualquiera, ¿no? Es una plaza así medio feíta, pequeñita, ¿no? O sea que no es muy relevante. Les reitero entonces, esta terminación en suela o suelo que se escribe con Z da este sentido de peyorativo, despectivo, ¿no? Podríamos pensar en, por ejemplo, en portezuela, o sea, una puerta así toda feilla, ¿no? Hombrezuelo, podríamos decir, ¿no? También estamos refiriendo ahí a un aspecto, les reitero, peyorativo o despectivo. Y ese es el significado básicamente de esta terminación en suela, ¿no? Con Z, de manera concreta, ¿vale? Eso está bien, pero les reitero, ventisca tendría que ser con S, ¿va? Bueno, chicos, ¿tenemos alguna pregunta o algo que querramos plantear antes de terminar por el día de hoy? Evidentemente, si no terminaron, por favor, termínenlo para el día lunes. Nos faltaron aquí nada más 3 oraciones y 4 fragmentitos de la segunda parte donde vamos a completar con grafías,
El lunes vamos a iniciar con esto y lo vamos a resolver juntos y empezamos a mencionar las características de la X, ¿no? Entonces, para que también ustedes en el fin de semana terminen, si no han terminado, o empiecen a revisar las reglas de uso de la X concreta. Les voy a preguntar varias cositas sobre eso, ¿vale? Entonces, nos vemos de todos modos al ratito. Nos toca seminario hoy. Recuerden que empezamos con la cuestión del ejercicio de concordancia y después empezamos a hablar ya de signos de puntuación hoy, ¿no? Entonces, nos vemos al rato. Que tengan buena tarde, se cuidan.